Y para no perder la pista de lo que estamos conversando, agradecemos ya la presencia en esta conversación necesaria a Antonella Calle, de parte de Días Unidos, en este seguimiento que estamos dando a el pedido de exigencia que se cumpla lo que ya el Tribunal Contencioso Electoral dictaminó. Y este llamado, que ya lleva más de una década en realidad, este llamado a consulta popular por el tema de la extracción petrolera en el Yasuní. Te damos la bienvenida a Jorge Cano y Verónica Calvopiña, Antonella, aquí en Wambra Medio Comunitario. Si nos ayudas con el micrófono. Sí, perdón. Buenos días, Jorge, Verónica. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Y bueno, estábamos hace unos instantes nada más hablando sobre estas palabras del ministro de Recursos Naturales, Fernando Santos, y justamente quisiéramos conocer la opinión de ti como Antonella y también de Ellas Unidos. Sí, bueno, son totalmente rechazables de estas palabras, pero no sorprenden, ¿no? Por varias cosas. Primero hay que ver de dónde viene este ministro, ¿no? Este ministro ha sido muy cercano a Texaco, incluso ha llegado a decir algunas veces, ¿no? Que no hay tal contaminación en la Amazonía por parte de Texaco cuando los daños son muy evidentes. Y ha tenido una serie de pronunciamientos de ese tipo, ¿no? Entonces es un ministro obviamente que no está ahí para defender los intereses del pueblo, ¿no? Sino que está claramente para defender los intereses de las petroleras y del sector petrolero. Eso por una parte. Pero además hay que ver que el discurso racista y colonial de este ministro, pero también del Estado y del gobierno ecuatoriano, no es de ahora, sino ha sido de siempre. Lo sorprendente es que un ministro así, que una persona así sea ministro, ¿no? Y que los ecuatorianos y las ecuatorianos sigamos permitiendo esto, ¿no? Que sigamos permitiendo este racismo institucional. Lo que él dice, entre todos los horrores que menciona en su intervención en la Asamblea, es que la industria petrolera es la que trajo la paz a la Amazonía, ¿no? Y nosotros justo en el caso del Yasuní se dice lo mismo, ¿no? Recordemos que en el Yasuní viven los dos últimos pueblos aislados o no contactados del país, y por la entrada de las petroleras han habido varios conflictos y enfrentamientos que han terminado lastimosamente en muertes violentas de no contactados, de personas guaraní, de trabajadores también petroleros, ¿no? Y muchas veces se ha dicho que esto es un conflicto, desde el Estado mismo ha dicho que esto es un conflicto entre etnias, ¿no? Entre tribus ahí, y que la industria petrolera no tiene nada que ver. Pero lo que nosotros hemos comprobado en el caso del Yasuní, pero con estos más de 60 años de explotación petrolera, es que los que traen el conflicto las peleas, los conflictos, las masacres en la Amazonía es la industria petrolera, porque crea muchas condiciones sociales que van fracturando el tejido social, ¿no es cierto?, en las comunidades, pero también entran con violencia, y esta violencia también llega patrocinada por el Estado, ¿no? Recordemos que el Estado es el que pone los militares a órdenes de las petroleras, ¿no? Para entrar a la fuerza a diferentes territorios, y lo mismo pasa con la minería, ¿no? Entonces es una falsedad decir que el petróleo ha traído la paz a la Amazonía, y además es una visión bien colonial, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, desde Yas Unidos eh, es justo esto, ¿no? Nos preguntamos cómo vamos a permitir que siga una persona así como ministro, ¿no? Claro, pero quizá también responde a la política general del gobierno, no por justificar en realidad, más bien por encontrar el sentido de que estas declaraciones forman parte de una agenda política que está en este momento en la administración de gobierno, que tiene que ver con la ampliación de la frontera petrolera, mayor explotación y producción de barriles de petróleo, todo esto que está pasando también con el tema de minería, los conflictos en las comunidades, resguardados incluso por
fuerzas públicas del ingreso, de camiones, de empresas privadas. Todo esto hay que ponerlo justamente, y en ese contexto, ustedes como colectivos Días Unidos hace un par de días acudieron a la Corte Constitucional para presentar una solicitud de control disciplinario a contra la jueza Carmen Corral por demorar la resolución sobre la consulta popular que pregunte justamente sobre la explotación petrolera en el Yasuní. Antonella, si es que nos podrías comentar justamente o ampliar de qué se trató este pedido ante la Corte Constitucional. Sí, bueno, nosotros acudimos ya a la Corte Constitucional cansados de esperar. Recordemos que el caso del Yasuní tiene 10 años. Justo este año 2023 cumple 13 años. Nosotros empezamos la recolección de firmas en el 2013. 13-14, en el 14 entregamos, y han sido 10 años en donde hemos ido a varias instituciones, a varias instancias del Estado, y todas sistemáticamente durante los 10 años han vulnerado nuestro derecho, pero también el derecho de las 757,000 personas que firmaron para una consulta popular, que tienen el derecho de ser consultadas si quieren o no petróleo en el Yasuní, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, finalmente se aceptó que hubo fraude, el Consejo, el Tribunal Contencioso de lo Electoral aceptó que hubo fraude, ordenó al Consejo Nacional Electoral el año anterior que tiene que realizarse la aceptación de las firmas, por lo tanto ya tenemos nosotros el certificado de legitimidad democrática, es decir, que nosotros cumplimos con el requisito que se esperaba para llegar a consulta popular. Ahora, eso tiene que ser, esta pregunta, recordemos que la pregunta era, ¿está usted de acuerdo que el crudo del Yasuní ITT se quede de manera indefinida en el subsuelo? ¿Sí o no? Esa pregunta tiene que pasar por la Corte Constitucional. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Es que esta pregunta fue sorteada a la jueza Carmen Corral en octubre del año anterior, ¿no? Uh-huh. De eso ya son más de 150 días y la jueza ni siquiera aboca conocimiento, ¿no? Ni siquiera aboca conocimiento del caso. Y esto es muy, muy grave por varias razones, por lo que nosotros pedimos en esta semana que se le sancione a esta jueza. ¿Por qué? Porque primero nosotros hemos metido algunos escritos a la Corte, ¿no? A la jueza pidiendo que se priorice la causa, porque es un tema que ha esperado 10 años, pero que además se siguen vulnerando derechos mientras tanto también tanto de participación ciudadana, pero también en el Yasuní. La frontera sigue avanzando, la vida de los pueblos aislados también corre peligro, ¿no? Hemos pedido que también se realice una audiencia, que se nos escuche, y hemos pedido también incluso documentos, otra serie de cosas. No hemos tenido respuesta de nada, ¿no? No se ha respondido para nada al colectivo. Entonces, eso es por una parte de lo que ha ocurrido. Y la otra es que hay una clara discriminación del caso, ¿no? Y un ejemplo claro es que la consulta popular de Lasso, el referéndum que mandó Lasso, se resolvió en menos de 30 días. En menos de un mes, esta jueza resolvió, la Corte Constitucional, algunas cosas, pero en general, digamos, la Corte Constitucional resolvió en menos de un mes, ¿no? Mientras el caso de Yasunidos lleva esperando 150 días y un poco más, ¿no? Entonces, en la Constitución no dice en ningún lugar, además porque estamos en una democracia, no dice en ningún lugar que si un presidente manda unas preguntas para referéndum o consulta popular, tiene prioridad y se va a resolver más pronto sus preguntas, ¿no? Frente a los ciudadanos. Eso no dice en ninguna parte. Y además estamos en una democracia, tenemos el mismo derecho de proponer una consulta popular, ¿no? Y sin embargo, a nosotros se nos sigue haciendo esperar y la consulta de Lasso incluso ya se hizo, ¿no? Hasta ya se realizó. Si esta jueza hubiera actuado de manera oportuna y no seguiría violando nuestros derechos, esa consulta popular del Yasuní debió entrar en febrero, debió de realizarse en febrero, ¿no? Uh-huh. Incluso para no caer en más gasto electoral, porque recordemos una cosa, que la consulta popular del Yasuní es a nivel nacional.
Es la primera consulta popular sobre un tema así que se va a hacer a nivel nacional. Han habido la consulta popular de Quimsacocha, de Cuenca, ¿no es cierto? Va a haber ahora la consulta de Quito sin minería, pero todas estas consultas son más pequeñas porque son a nivel cantonal, a nivel de distrito, ¿no es cierto? Pero la consulta popular del Yasuní sí es inédita porque se tiene que hacer a nivel nacional. Eh, y bueno, sin embargo, viendo todas estas cosas, esta jueza se ha sumado a los actores y a las instituciones, la Corte Constitucional, que siguen vulnerando de manera sistemática, ¿no?, nuestros derechos de participación. Ustedes además justamente han pedido que se nuevamente se envíe a sorteo para que recaiga en manos de otro juez o jueza de la Corte Constitucional. Preguntarte qué esperan justamente en cuánto tiempo que aboque conocimiento de este nuevo proceso la Corte Constitucional, y de no dar paso a este pedido de la Corte Constitucional, ¿qué otras acciones van a realizar? Sí, bueno, a ver, ahí nosotros pedimos esta semana, como les decía, una sanción a esta jueza por la demora en el proceso, y ahí lo óptimo que nosotros creemos es que y si la Corte decide actuar de manera responsable, es que se resortee, ¿no?, este caso a otro juez o jueza, y de ahí tendría que el caso resolverse, tendría que el juez o jueza que le toque abocar conocimiento, y de ahí, una vez que aboca conocimiento, es mucho más rápido, digamos, el proceso, porque tiene solo 20 días para resolver, ¿no? La persona que aboque conocimiento tiene 20 días para resolver, y con eso nosotros ya vamos al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para convocar a consulta popular dentro de los siguientes 160 días, ¿no? Entonces, si vamos como digamos en esos tiempos, si la Corte actúa de manera responsable, tendríamos la consulta popular del Yasuní en este año. Uh-huh. En lo caso contrario, que la Corte Constitucional siga dando largas o ponga alguna traba, es importante recordar que nosotros en el 2014 pusimos este caso también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y justo, bueno, los procesos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como tienen tantos casos, se demoran mucho en decir si aceptan o no el caso para ver, ¿no? Uh-huh. Pero a nosotros el año anterior también, justo a finales del año anterior, también por fin, después de 8 o 9 años, la comisión nos respondió y aceptó el caso para ser tratado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en el caso de finalmente lo que pase ahora con la Corte Constitucional, solo se va a sumar al expediente que ya tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y sería un factor agravante si la Corte no actúa bajo derecho, ¿no?, que es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada del otro mundo ni nada nuevo, todo está escrito en la Constitución, en las leyes. Entonces, bueno, sí recordar eso, ¿no? La Corte Constitucional ahorita tiene un proceso muy importante que además ya está siendo mirado internacionalmente, ¿no? Ahora, se me viene un poco la memoria que en diciembre pasado, recuerdo, la jueza Corral ya fue un poco centro de la atención porque sobre ella se presumía estaba cayendo un pedido para revisar el tema de las corridas de toros acá en la ciudad de Quito. Entonces, un poco, no sé, recordar ese antecedente. Sí, bueno, a nosotros nos preocupa bastante esta jueza porque, bueno, por una parte en el tema de las corridas de toros ha sido cercana al sector taurino, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del tema del petróleo, también ella estuvo vinculada a un estudio jurídico que ha trabajado con empresas extractivas, ¿no? Petroleras Uh-huh. y mineras, en donde también está vinculado su esposo. Entonces hay un vínculo cercano con eh, proextractivista. Por eso también creemos que no es la persona adecuada para verificar nuestra pregunta, y también podría ser esa la razón de por qué está dando tantas largas, ¿no? Y no está abocando conocimiento de manera oportuna.
Sí, 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 justamente como para ir cerrando esta conversación, creo que la pregunta de fondo, después de ya casi una década, porque podemos estar hablando de los procesos, podemos seguir hablando de las trabas, las vueltas que ha dado, no solo en este caso la jueza de la Corte Constitucional, recordemos lo que sucedía que con varios funcionarios, altos funcionarios y funcionarios del Consejo Nacional Electoral, hace unas semanas le volvimos a preguntar a la presidenta Diana Tamaín qué pasó con el Yasuní, la consulta popular, pero mi pregunta va, ¿qué intereses han impedido durante tres gobiernos, el expresidente Rafael Correa, el expresidente Lenín Moreno y ahora el actual presidente Guillermo Lasso, que se realice esta consulta popular? ¿Qué hay detrás de este frenar, de este detener a una iniciativa ciudadana finalmente? Sí, lastimosamente son los intereses los intereses económicos, negocios que se generan, ¿no? Alrededor de este negocio. También vemos cómo muchas veces, la mayoría de veces, lastimosamente, la plata de la extracción petrolera se va a la corrupción, ¿no? Todos los gobiernos dicen y han dicho, la explotación petrolera nos va a sacar de la pobreza, por eso tenemos que explotar, y la realidad es que solo genera más contaminación, deja territorios destruidos, el tejido social roto, y esa plata enriquece a unos pocos en este país, pero además se va para la corrupción, por una parte, y por otra es, la verdad, el Estado ecuatoriano, además de vulnerar muchos derechos con la explotación petrolera en territorios de pueblos y nacionalidades, también ha actuado de manera muy irresponsable. Cuando se iba a explotar el petróleo en el Yasuní, en el bloque 43, nosotros dijimos, ese petróleo de ahí igual es muy caro porque es un crudo muy pesado, por lo que necesitas más tecnología, que es más caro, ¿no es cierto?, sacar de ahí, o sea, desde el tema, desde lo técnico, incluso sacar el crudo de ahí no era rentable, ¿no? Peor desde temas de derechos y eso, ¿no? Pero desde ahí, incluso desde ahí nosotros argumentábamos que no era viable, ¿no? Y ahora, justo hace unas semanas, Santos Alvite, el ministro, del que hablábamos al inicio, decía como, es que el crudo del Ispingo, está dentro del bloque 43, es muy pesado, es brea, está bien difícil sacar de ahí, entonces tal vez no vamos a llegar a los barriles que nos propusimos porque nos toca invertir más, debería igual venir una empresa extranjera a sacar eso porque se requiere otro tipo de tecnología, ¿no? Como diciendo, como si esto fuera una sorpresa. Y, y esto se sabía desde el inicio, se sabía muy bien qué calidad de crudo había en el ITT, ¿no? Y sin embargo, decidieron iniciar con la explotación ahí de una manera irresponsable, ¿no? Porque es como para un funcionario del Estado puede ser un error que, bueno, después ya lo saneamos invirtiendo más o viendo si traemos a una empresa extranjera, que tampoco pueden porque se supone que en esta zona solo puede operar la empresa del Estado, ¿no? Ujú. Pero para ellos puede ser un simple error así, ¿no? Pero para la gente que vive ahí, para los pueblos, para los animales, los árboles, toda la vida que hay en el Yasuní, es una cosa que te marca la vida o la muerte, ¿no? Entonces no se puede, el Estado ecuatoriano y los distintos gobiernos han venido jugando con la vida de los pueblos que habitan esta zona, como si fueran solo negocios de ahí de transacciones económicas que enriquecen a unos pocos y sin tomar en cuenta también desde este racismo estructural que hablábamos, y poniendo a esas vidas como menos importantes que las vidas de la gente que vive en la ciudad, en Quito, en la González Suárez o yo qué sé, ¿no? Entonces, sí, bueno, lastimosamente esa es como la realidad ahora y por eso es tan importante la consulta popular ahora, porque estamos en un punto clave en donde todavía se puede parar, en donde ya se ha explotado la explotación, el crudo del Yasuní, y se puede detener para que no siga avanzando en Ispingo, que es como la zona que está más cerca de la zona intangible, que es la zona en donde que está delimitada, digamos, por el Estado ecuatoriano para los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no?
Esto más allá tomando en cuenta que si bien este territorio de la zona intangible es donde, digamos, está solo no puede haber actividad petrolera porque viven los pueblos aislados, pero tomando en cuenta que los pueblos aislados, obviamente, su hogar es todo el Yasuní, ¿no? Y por eso han habido varios conflictos, ¿no? Porque las petroleras están ahí. Antonella, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, esperaríamos que por fin la jueza Corral pueda tomar cartas en este asunto y de llegar al dictamen favorable para Yasunidos, que es lo que ya se esperaría. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo.